que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Castigo de su pueblo, en su muerte sufrió. Cristo es un amigo tierno, solo en Él confío yo. Solo en Él confío yo. Bueno, Dios les bendiga, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, después de una semana de trabajo, cansaditos, dando gracias a Dios porque llegó viernes. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de estar en su casa. Hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración, y queremos tener un tiempo de oración, ¿verdad? Usted que esté en su casa, a lo mejor conectado por Zoom, ponga su necesidad delante del Señor y vamos a tener un tiempo de oración en este momento. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque mi Dios, tú has estado ahí con nosotros a cada momento, y aunque a veces, Señor, nosotros podemos de alguna manera humana, Señor, no sentirlo o no estar seguros de lo que está pasando, Señor, pero tú siempre has estado ahí. Te agradecemos en el nombre de Jesús por esta noche en la que podemos, Señor, alabarte, podemos bendecirte, podemos, Señor, acercarnos a tu presencia y podemos, Señor, presentar delante de ti cada necesidad que tengamos. Señor, te pedimos por todos aquellos que a lo mejor están pasando un tiempo de dolor, Señor, por alguna pérdida de algún ser querido, Señor. Por aquellos que a lo mejor están pasando tiempos de soledad, de tristeza, Señor, por situaciones que están pasando en su vida. Son aquellos que sienten que a lo mejor no vale la pena seguir, Señor, pero que seas tú el que los fortalezca, Señor, les haga sentir, Señor, lo especiales y lo amados que son, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú también sostengas, mi Dios, a cada hermano, Señor, que esté pasando a lo mejor alguna necesidad, que seas tú el que provea, Señor, el que supla para cada necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús, mi Dios, y te pedimos que toda aquella necesidad que hay en nuestra vida, Señor,
nosotros podamos esperar en todo momento, hacer la parte que nos corresponde, Señor, pero al fin de cuentas esperar que seas tú, mi Dios, en que de alguna manera soberana, Señor, suplas sin, Señor, dejar a un lado, Señor, nuestra responsabilidad también humana. Te damos gracias, mi Dios, te bendecimos y ponemos en tus manos este tiempo de estudio, mi Dios, ayúdanos a poder, Señor, estudiar tu palabra y a poder aprender de lo que tú tienes para nosotros. Y mi Dios, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, y ponemos todo en tus manos para que todo sea para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, por favor. Empezamos a ver la última carta de la que se menciona a las iglesias. Estamos viendo la carta a la Odisea. Y es interesante porque esta carta es una de las cartas, la única iglesia prácticamente a la que Dios en ningún momento le da ningún reconocimiento por lo que la iglesia ha hecho, sino que todo es reclamo. Y es interesante porque aunque algunos han definido las 7 iglesias como 7 periodos de la iglesia a través de la historia, nadie sabe realmente cuándo va a venir el Señor, entonces no podemos decir que esta iglesia señala a un periodo específico de tiempo, pero no podemos negar el hecho de que la iglesia, cada una de las 7 iglesias, de alguna manera refleja a la iglesia en cualquier época de la historia, y refleja que así como ha habido gente en la iglesia en las cuales se han metido malas doctrinas, ha habido iglesias en las que la carnalidad, la humanidad ha sido lo que ha definido realmente el rumbo que la iglesia sigue, la vida de la iglesia. Entonces es importante cuando estudiamos la iglesia de la Odisea porque nos ayuda a entender cómo para Dios las cosas que nosotros hacemos no necesariamente siempre son buenas, a pesar de que para nosotros sean buenas. Y ahí en el capítulo 3, en el versículo 14, ya lo habíamos visto, pero quiero hacer un repaso y ver en detalle, un poco más en detalle. Dice, versículo 14, capítulo 3, 14 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya hemos dicho que cada carta es enviada al ángel. Muchos piensan que este es el pastor, el líder. Puede extenderse incluso al liderazgo completo de la iglesia, a los ancianos. Dice, he aquí el amén, o sea, el que determina que todo es verdad, el testigo fiel y verdadero, el que todo lo que dice es cierto, el principio de la creación de Dios, o sea, el creador, el que da origen a todo lo que existe. Yo conozco tus obras. Y decíamos en el estudio hace 15 días, cuando el Señor habla de que Él conoce nuestras obras, está diciendo que Dios tiene un conocimiento profundo de todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Nosotros podemos a lo mejor ocultarnos de la demás gente, a lo mejor podemos tener una doble vida, pero Dios conoce todo. A mí siempre me ha sorprendido cómo como seres humanos nos engañamos y tratamos de convencernos de que hay cosas que Dios no sabe. Y hay grandes hombres de Dios que pasaron a lo mejor experiencias difíciles en sus vidas, a lo mejor pasaron momentos en los cuales fallaron, pecaron delante de Dios y se autoconvencieron de como que Dios no sabía. Uno de los casos más comunes es el caso de David. David estuvo prácticamente los 9 meses del embarazo de Betsabé, yendo al templo, haciendo todo lo que hacía como rey. Posiblemente escribió salmos en esa época, pero David como que se había autoconvencido de que Dios no sabía lo que había pasado con Betsabé y lo que él había permitido que se pasara con Urías. Pero al final de cuentas Dios lo confronta y eso nos demuestra que no hay nada que sea oculto delante de Dios. Entonces Dios conoce todo, y aquí en este versículo la palabra conocer tiene la tendencia de señalarnos de que Dios conoce todo después de haberlo examinado. Es decir, no es que alguien le cuenta a Dios, sino que Dios conoce exactamente todo lo que estamos haciendo porque Él todo lo ve. Así que el Señor no está suponiendo, sino que habla sobre algo que Él ya conoce. Él dice que Él conoce nuestras obras. O sea, cada aspecto de nuestra vida, lo visible o invisible, lo que está al ojo, vista humana y lo que está en lo oculto, Dios lo conoce todos. Y dice, entonces menciona en el versículo 15, yo conozco tus obras, y le dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y estos 2 versículos han dado mucha tela de cortar en el área teológica. Quiero que damos un pequeño repaso ahí, porque generalmente uno piensa que hay 2 posiciones básicas. El primero dice que el frío es una persona inconversa y el caliente es un cristiano comprometido. Esa es una de las posiciones. La otra posición es que el frío es un cristiano carnal
y el otro es un cristiano comprometido. Entonces, el que dice que es un cristiano carnal, el frío, muchas veces el problema que se da con esto es que entonces estamos pensando que Dios prefiere que seamos bien carnales o bien comprometidos a que estemos en medio. Y ese es un problema, porque no creo que Dios quiera que alguien sea bien frío, pues específicamente, y no sea ni siquiera medio comprometido, sino que se defina de estar realmente en la carne, aunque sea cristiano. Realmente en la Biblia no nos da ese sentir. Y tampoco en otra interpretación que dice que el frío es un inconverso, es como muy difícil pretender que Dios quiere que una persona mejor sea inconversa en lugar de ser un cristiano carnal. Entonces muchas veces está ese conflicto, pero yo creo que más que empezar en esa discusión tenemos que quedarnos en lo que el texto realmente dice. Y es interesante porque la palabra frío que Dios usa ahí es una palabra que tiene que ver con perezoso, inerte, apático, alguien que ha perdido su deseo por la santidad. Es una persona realmente que conoce a Dios. No sabemos si lo conoce porque ya tuvo un encuentro personal con Jesús, pero no ha crecido en la fe, a una persona que está en la iglesia, pero nunca ha creído. Cualquier de los dos casos, claro que es una persona que está fría, una persona que no tiene ese sentir. Y es interesante porque en 2 Corintios 4, versículos 3 al 4, vaya conmigo por favor, 2 Corintios capítulo 4. Recuérdense que en nuestras iglesias puede haber personas aún en posiciones de pastorado que a lo mejor nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Yo he conocido personas que están en el pastorado porque, bueno, tienen un título académico de alguna universidad y pues, bueno, tienen el título reconocible en teología y entonces les considera teólogos o ministros, cuando en realidad nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces ahí en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el diablo ha cegado el entendimiento de las personas y una persona puede incluso estar en la iglesia y puede otra vez tener un ministerio, cualquiera que sea en la iglesia, y no necesariamente eso signifique que la persona es salva, que es cristiana. La única evidencia realmente de que una persona es salva, que ha tenido un encuentro personal con Jesús, es cuando la persona produce o deja que el Espíritu Santo produzca en su vida el fruto del Espíritu Santo, o cuando tiene, como dice Romanos 8, el testimonio del Espíritu Santo en su vida. Cualquiera puede falsear los dones, cualquiera puede decir, bueno, yo tengo tal don y hacerlo. Por ejemplo, usted puede ir a un país de Latinoamérica y en un culto pararse y empezar a hablar francés y decir que habla lenguas. Y como la gente no sabe que usted a lo mejor vive en Canadá, van a decir, wow, hermano, entonces usted lo puede falsear. O una persona puede a lo mejor hasta pararse a hablar en un culto y profetizar, entre comillas. Y la gente diga, wow, la persona tiene el don de profecía. O la persona incluso puede decir, como hemos conocido a lo largo de nuestro ministerio, personas que me han dicho, mire, yo fui pastor en mi país, pero ya cuando uno profundiza en la vida de las personas se da cuenta que están muy lejos de ser lo que Dios espera. Yo he conocido gente que incluso han estado viviendo con una persona que no es su pareja, pero son ministros. Entonces como que hay una discordancia, una diferencia entre lo que la persona dice y lo que la persona vive. Entonces para Dios es una persona fría, una persona que realmente es un perezoso, un inerte, un apático, alguien que ha perdido el deseo por la santidad. Y como dice aquí 2 Corintios 4, de 3 al 4, hay personas que realmente tienen la mente cegada y no importa cuánta palabra escuchen, no quieren. Y es peligroso porque si la persona es netamente inconversa, nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, es muy probable que esa persona esté autoconvencida de que ya es cristiana. Entonces cuando escucha el evangelio y cuando escucha el llamado a aceptar a Cristo, no toma una decisión porque él o ella en su corazón está convencido que ya es cristiano porque va a la iglesia. Entonces nunca se va a comportar como cristiano porque realmente no lo es.
Y muchas veces pues, puede dar incluso en el caso de una persona que a lo mejor sí tuvo un encuentro personal con Jesús, pero no ha crecido en el Evangelio. A veces las iglesias pensamos que los nuevos creyentes, ellos mismos van a aprender lo que es la fe. Y se nos olvida que el Señor nos mandó a ser discípulos. El discipulado, la primera parte es el evangelismo, pero la segunda parte, lo que hace fundamento a la vida de la persona es enseñarle lo que el Señor nos ha enseñado en la palabra. La palabra caliente es una palabra que significa que está hirviendo, que está lleno de amor, de celo. Es un creyente que en primer lugar pone a Dios sobre todo. Una persona que está caliente, como lo menciona aquí la palabra, es una persona que está comprometida con Dios, que para él, Dios es lo primero, que para él no importa cuánto tenga que hacer o cuánto precio tenga que pagar, para él es un gozo hacer las cosas de Dios. No importa el precio que tenga que pagar, no importa si Dios lo llama a irse a la China y a lo mejor a un país árabe como misionero, no le importa porque sabe que Dios lo está llamando y es un privilegio para poder servir a Dios. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces una persona que es caliente, según la Biblia, es una persona que está comprometida con Dios y que lo pone a Dios en primer lugar de su vida. También una persona caliente es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una persona donde el Espíritu Santo puede producir el fruto. Recuérdese, no son varios frutos del Espíritu, es un solo fruto. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces cada uno de esos elementos del fruto del Espíritu es el Espíritu Santo en lo que lo produce en la vida de la persona, porque para la persona caliente, una persona que entiende que Dios es lo más importante para su vida. También una persona caliente es una persona que camina con sus pies sobre la tierra, pero con sus ojos puestos en Dios, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, véalo por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Es interesante porque el llamado que hace Colosenses es un llamado que se repite a todo lo largo de la Biblia. Dice en versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Si pues haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, una persona caliente en el aspecto bíblico, una persona que se esfuerza por agradar a Dios en todo lo que hace, una persona que se duele cuando peca delante de Dios, una persona que no ve el pecado como algo normal en su vida, sino que busca agradar a Dios y vivir de la manera en que Dios se sienta realmente alegre, contento con Él. Pero dice otra vez, regresando a Apocalipsis capítulo 3, pero el Señor el reclamo que le hace a esta iglesia, precisamente es que la iglesia realmente no es ni fría ni caliente, sino que es una iglesia tibia. Dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, ojalá, el deseo de Dios es que seas frío o caliente. Y otra vez, es más fácil que un inconverso, una persona que no tiene temor de Dios, se convierta, a que se convierta en una persona que está en la iglesia y que piensa que es cristiana. Es más difícil que una persona que está en la iglesia. Fíjense que una de las oraciones que ustedes tenemos que hacer todo el tiempo es por nuestros hijos. Porque nuestros hijos es fácil que caigan en la trampa de pensar que son cristianos porque están en la iglesia, porque los hemos traído de pequeños. Pero en un momento ellos tienen que tomar la decisión por Cristo, nosotros no podemos hacerlo. Pero en el versículo 16, entonces, dice el Señor, pero por cuanto eres tibio. Entonces el Señor describe lo que era la condición de la iglesia y posiblemente de cada cristiano. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta frase es una frase realmente que nos hace reflexionar como cristianos, porque, como yo he dicho en varias oportunidades, la pandemia nos vino a hacer reflexionar realmente en cuál es el lugar de Dios en nuestra vida.
Así que el énfasis en este versículo 18, el énfasis está en lo indefinido del carácter del creyente, que todo lo hace a medias. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 8, un cristiano que hace todas las cosas a medias, un cristiano que es inconstante en todos sus caminos, hoy dice estar comprometidos y al día siguiente ya no se acuerda de lo que le prometió a Dios. Santiago capítulo 1, en el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que cambia, que depende cómo se siente hoy, así actúa. Es una persona que si se levantó el domingo contento, bueno, va a ir a la iglesia. Pero si amaneció mal y a lo mejor le duele una uña, ya no va a la iglesia porque pues le duele la uña. Si cualquier cosita, cualquier excusa es suficiente para que esa persona cambie las prioridades y ponga lo que él quiere o lo que ella quiere antes que el deseo de realmente servir a Dios. En Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Búsquelo por favor, que es importante que entendamos en detalle este versículo que ha sido muy controversial. Este versículo incluso se usa mucho para afirmar la pérdida de salvación. En realidad la salvación no se pierde, hermanos. Simplemente que tenemos que estar seguros, en primer lugar, si somos salvos. Y en segundo lugar, en realidad, si usted piensa que se pierde o no se pierde, eso no hace mayor diferencia. Lo importante es su vida, cómo la está viviendo. Porque ¿qué le sirve a usted pensar que la salvación se pierde y anda viviendo mal? ¿Y de qué le sirve a usted que piense que la salvación no se pierde y anda viviendo mal? Entonces, ¿qué efecto hace? Realmente, si usted piensa que se pierde, tendría que vivir una vida santa delante de Dios porque quiere agradar a Dios. O sea, la posición teológica no es lo importante es que la Biblia dice que todo lo que hagamos en esta tierra va a haber una consecuencia. Y dice aquí en Mateo capítulo 16, en el versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un compromiso, un llamado no a una discusión teológica, sino realmente a tener un compromiso firme con el Señor. Porque a veces discutimos de cosas que son secundarias, que nos olvidamos de lo que es lo básico. Su vida y mi vida demuestran si realmente he tenido un encuentro personal con Jesús y realmente si Jesús es Señor de mi vida o no. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, Dios lo que quiere es que estemos seguros, hermano. La Biblia es clara, y otra vez podemos discutir, la Biblia es clara que la salvación no se pierde. La pregunta es, ¿qué motiva esa seguridad en mí? Muchas veces nos lleva al extremo de pensar que, bueno, como ya soy salvo, entonces no importa cómo yo viva. Y es un extremo que es muy dañino, hermano, porque toda cosa que hagamos, puede ser que una persona que tiene ese tipo de pensamiento nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Porque, hermano, si yo estoy convencido que Dios me salvó por gracia, por misericordia, lo menos que yo puedo hacer es ser agradecido y estar comprometido con Él. Entonces, si no lo hago, hay un problema. Hay un problema. Porque entonces lo que yo creo simplemente es teoría. 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 5, búsquelo por favor, 2 Corintios 13, 5. Corintios 13, 5. En este versículo el Señor nos llama la atención a reflexionar realmente por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. 13, 5. Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. Es decir, hermano, es bien fácil ver la vida de otros y tratar de determinar, fulano es cristiano por cómo se comporta, y el otro, si este sí y este no, porque es fácil ver la vida de los demás. Pero aquí el Señor nos llama a examinarnos cada uno a sí mismo. O sea, cuando Dios confronta a la iglesia de la Odisea, es una confrontación a la iglesia completa, y no solamente a la congregación en pleno, sino a cada creyente.
Cada uno de nosotros un día tenemos que entregarle cuenta de Dios de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso el Señor nos llama a examinarnos. Por eso cada vez que se celebra la cena, el Señor nos manda que nos examinemos cómo estamos. Porque es bien fácil, hermano, vivir una vida religiosa pensando que tengo una relación con Dios cuando realmente eso es falso. Entonces, cuando el Señor dice que conoce nuestras obras, está enseñando que nuestras acciones muestran lo que realmente somos. Ahora, es importante entender esto, hermano. Hay un versículo en los evangelios que el Señor Jesús les dijo a los fariseos, y es un versículo en un sentido negativo, que muchos lo usan para todo, porque esos versículos el Señor le dice a los fariseos: por sus frutos los conoceréis. El problema, hermano, es que los frutos pueden ser falseados. Una persona puede estar todo el tiempo en la iglesia, puede ser una persona muy servicial y puede ser una persona muy amable, y uno llegar a convencerse de que eso me evidencia que es cristiano, hermano. Ese tipo de cosas se pueden falsificar. Entonces, pretender que por los frutos los conoceréis, no siempre, y esos versículos específicamente son negativos, porque se lo está diciendo a los fariseos, no a la iglesia. Realmente lo que evidencia que una persona es creyente es el fruto del Espíritu Santo en su vida, es que el testimonio que el Espíritu Santo da de esa persona. Entonces, una iglesia o un creyente tibio es una persona que se compromete con Dios según su pensamiento. Es decir, la persona que es tibia, en realidad no le interesa mucho lo que la Biblia dice. Lo que le interesa es cómo él ve la Biblia, es decir, es su propia interpretación. O sea, cuando Jesús dice que el que no toma su cruz y lo sigue no puede ser su discípulo, según Lucas, para él es como, bueno, mi cruz ha de ser mi trabajo, esa es mi cruz. O mi cruz es mi matrimonio, o mi cruz es tal cosa, pero realmente lo que Jesús está hablando de la cruz, lo hemos visto antes. La cruz significa una entrega completa, porque cuando la persona llevaba la cruz, perdía todo derecho. Si usted se remonta al momento en que Jesús va llevando la cruz hacia el Calvario, Jesús no podía decidir hacia dónde iba a ir. Eso lo decidían los soldados, es decir, los soldados tenían la autoridad completa sobre su vida. El soldado determinaba el camino por donde iba a seguir. Entonces, cuando Jesús habla, que vemos su cruz, está diciendo, déjame que yo decida hacia dónde vas a caminar. Es decir, también la cruz implica un esfuerzo, un sacrificio, porque el soldado, ya cuando realmente vio que Jesús no podía físicamente, buscó a alguien que le ayudara. Es la responsabilidad de cada persona llevar su propia cruz. Entonces la cruz implica sacrificio, implica esfuerzo, implica darle a Dios lo mejor de lo que tenemos. Y allí en Lucas capítulo 6, una de las cosas que el Señor repite una y otra vez es el hecho de que para Él nuestras palabras no tienen ningún valor, a menos que las reforcemos o las validemos con nuestros hechos. Entonces Lucas capítulo 6, vean lo que dice por favor en el versículo 46. Lucas 6, 46. Dice el Señor en este versículo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es decir, ¿para qué me lo dices si no me lo demuestras? ¿Para qué me dices Señor, Señor? Y es interesante porque repite 2 veces la palabra Señor. O sea, es como que las personas para todo le decían, Señor, ¿quieres esto? Señor, ¿quieres lo otro? Pero realmente sus vidas no reflejaban el compromiso. O sea, le decían Señor, pero sus actos demostraban que no era el Señor. Por eso el Señor les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces, ¿cómo es que me llamas Señor y no me haces caso? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Recuérdense, hermano,
nadie puede obedecer a Cristo a menos que tenga el Espíritu Santo en su vida. Eso significa que nadie puede obedecer la palabra de Dios a menos que haya tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, muchas veces la desobediencia es una indicación de que la persona posiblemente no ha tenido ningún encuentro personal con Jesús. Ahí en el capítulo 9, siempre de Lucas capítulo 9, Lucas 9. En el versículo 23, Lucas 9, versículo 23, para que veamos que en realidad para Dios, cuando el llevar nuestra cruz implica que todo lo que para nosotros es importante, pierde importancia cuando Dios nos pide algo. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir, o sea, es una cuestión voluntaria, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, o sea, todo lo que yo quiera debe de perder importancia, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es decir, para el Señor es un compromiso de todos los días, hermano. Es fácil ser cristiano los domingos, es fácil ser cristiano cuando nadie me ve, es fácil ser cristiano cuando todo está bien, es fácil ser cristiano cuando voy de triunfo en triunfo, cuando no hay problema, cuando hay enfermedad, cuando no hay situaciones críticas, entonces es fácil ser cristiano. Pero el Señor dice que yo tengo que tomar mi cruz cada día, esté el sol muy fuerte o esté la lluvia muy fuerte, haya paz o tranquilidad o haya o tormenta y problemas. En cada momento el Señor quiere ser el primer lugar en nuestra vida. También un cristiano tibio es un cristiano, una persona que solo sirve a medias y pone su vida, familia y trabajo antes que a Dios. Una persona de cuando, si el día domingo en la mañana te llama la comadre y te dice, comadre, vamos al parque. Vamos. No pierde la oportunidad. Y se deja convencer fácilmente cuando la comadre le dice, mira comadre, pero el sol está bonito, ¿para qué va a la iglesia si a la iglesia puede ir todo el año? Es fácil, bien sencillo para esa persona dejar, porque no le dan importancia. Fíjense que uno de los pecados que Dios lo ve como algo tan serio, pero nosotros como cristianos no le damos a lo mejor mayor importancia. Porque si yo le pregunto a usted, dime una lista de pecados, la mayoría me va a decir, bueno, el adulterio es pecado, la mentira es pecado, el robo es pecado, la codicia es pecado. Pero ¿y congregarse? Si usted va a Hebreos capítulo 10, dice que no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando venga aquel día se acerca, dice, porque si pecare voluntariamente. O sea, para Dios es como un desprecio, hermano. Oiga, la cuestión del congregarse es algo tan importante para Dios, que en el Antiguo Testamento Dios estableció 3 fiestas para el pueblo judío, donde todos los hombres, sin importar en qué parte del mundo estuviesen, tenían que venir a Jerusalén y estar en la fiesta con Dios. Algo tan así, por eso Pablo dijo en Hebreos que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, es una invitación de parte de Dios. Cuando yo decido no congregarme, es como que le estoy haciendo pues un desprecio a Dios. Y usted lo podrá ver a lo mejor de una manera diferente. Pero vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Lucas 14. Porque yo sé que en nuestra mente cuando hablamos de congregarnos, muchos pensamos, bueno, pero es que cada uno tiene su historia, hermano. Cada uno tiene una relación diferente con Dios y cada uno es responsable. Pero es importante que usted escuche esto. Pero aquí en capítulo 14, versículo 25 de Lucas, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, o sea, si alguno quiere realmente tener una relación conmigo, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjese que la frase la repite 2 veces, es decir, que al final de cuentas, no importa lo que usted y yo pensemos, al final de cuentas lo importante es lo que Dios piensa. Es decir, puede ser que usted y yo digamos, bueno, pero congregarme o no congregarme, eso es, hermano, es una cuestión, es legalismo. Bueno, hermano, ahí el Señor dice que si usted lo está haciendo porque está poniendo a alguien más
antes que al Señor. Usted no puede ser discípulo. Usted y yo podemos pasarnos discutiendo y estar en desacuerdo, pero hermano, lee el texto. El texto es bien sencillo. El Señor dice, yo quiero ser el primer lugar de tu vida. Si no, entonces eres una persona tibia, una persona que no ha entendido que tu familia, que tus hijos, que todo lo demás, aún tu trabajo, es menos importante que yo. También una persona tibia, un creyente tibio o una iglesia tibia, es alguien que se adapta al mundo y a su pensamiento. Es interesante que en internet uno encuentra sitios de internet donde personas que tienen ciertas ideas, ya sea políticas, sexuales o de otro índole, que tratan de aprobar con la Biblia su punto. Por ejemplo, hace muchos años en nuestros países latinoamericanos se dio lo que se llamó la teología de la liberación. Y esa teología lo que decía es que la Biblia apoyaba, es más, Dios apoyaba el levantamiento armado de los pueblos. Y por eso usted sabe que en la mayoría de los pueblos hubo guerra civil. Bueno, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua y en otros países, Chile, Colombia, en muchos países hubo guerra civil. Y la idea que iba detrás de todas estas guerras civiles era un pensamiento religioso. Muchos religiosos incluso se enfocaron en preparar a las guerrillas en armamento, en uso de armas, porque pensaban que Dios aprobaba la liberación por medio de la fuerza. Entonces usaron la Biblia como un trampolín para decir, no, Dios sí permite que nos rebelemos contra el gobierno establecido, porque la Biblia nos enseña cómo Dios, viendo que Israel estaba como esclavo en Egipto, fueron liberados. Ahora, dígame una cosa, ¿en qué momento la Biblia enseña que Israel se levantó en armas contra Egipto para ser liberado? No hay, hermano. ¿Quién hizo el milagro? Dios. Pero entonces se agarra algunos versículos y se transforma en lo que se llama la teología de liberación, y eso da paso entonces a una guerra civil que en muchos países hubo muchos muertos. Y es lo mismo, se da ahora la idea de que, bueno, Dios es amor, entonces Dios no manda a nadie al infierno, entonces no importa cómo yo viva y lo que haga, no importa, de todas maneras Dios es amor, y se nos olvida la justicia de Dios. Se nos olvida que el amor de Dios, como yo decía el domingo en la predicación, el amor de Dios me ofrece un medio de salvación, pero cuando yo rechazo ese medio de salvación y trato de implementar en mi propio medio, dice la palabra que la justicia de Dios se aplica, y entonces la condenación viene a mi vida porque yo decido hacer las cosas a mi manera, hermano. La gente no se va al cielo porque Dios les ame. El amor de Dios lo que me dice es que Dios por amor le ofrece a cada ser humano un medio de salvación. Pero dice, el que cree en Cristo es salvo, el que no se condena. Es decir, Dios ama a cada ser humano, pero cada ser humano es responsable de aceptar o rechazar el sacrificio de Jesucristo. Entonces, el decir que como Dios me ama, no me va a mandar al infierno, eso es establecer un medio paralelo de salvación. Es decir, sí, Dios me ama, y como me ama, Él va a hacer a un lado la cruz y me va a aceptar tal como soy, porque Él me ama. Y como Cristo ya murió en la cruz, entonces ya el precio está pagado, entonces no tengo ni siquiera que aceptarlo, porque Dios sabe que de todas maneras yo necesito la salvación. Entonces empezamos a maquinar un propio medio de salvación cuando la Biblia es clara de que no es así. Entonces tratamos de adaptar nuestra manera de pensar al mundo. Entonces empezamos a ver las cosas como el mundo las ve, como dice Romanos capítulo 12, dice que no nos conformemos a este siglo. Hermanos, jamás el pensamiento del mundo va a ser igual al pensamiento de Dios, jamás. Porque el mundo siempre trata de demostrar que usted y yo tenemos derecho. Y toda la gente pelea por los derechos, pero nadie se hace cargo de las consecuencias. O sea, todos decimos, no, yo tengo derecho a hacer esto, el derecho a hacer la otra cosa, pero nadie se da cuenta ni nadie quiere aceptar que toda decisión que tomamos en nuestra vida, toda decisión tiene consecuencias cualquiera que sea. Y dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, es un llamado de atención de parte de Dios a la iglesia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, hermano, yo no puedo estar viviendo como el mundo vive y pensar que Dios me sigue amando como si todo estuviera bien.
Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, un creyente tibio o una iglesia tibia es una iglesia que se adapta a lo que el mundo piensa, la manera de pensar de aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo cree usted que la iglesia va a llegar a vivir en santidad cuando quien determina lo que la iglesia va a hacer es el mundo? Cuando el mundo se opone a Dios. También una iglesia tibia o un cristiano tibio es alguien que vive entre el mundo y su relación con Dios. Es decir, se adapta dependiendo lo que le conviene. ¿Se acuerdan la experiencia del apóstol Pedro en Gálatas? Que Pedro, cuando llegaban los judíos, no comía carne de cerdo, pero cuando se iban, se comía sus tacos de carnita, ¿verdad? O sus pupusas de chancho. Entonces se acomodaba dependiendo, o sea, era una persona hipócrita. O sea, es una persona que en la iglesia es un santo, pero en el mundo es un impío. Es una persona que en la iglesia casi transpira la santidad. Que uno lo ve y dice, wow, uno lo escucha orar a esa persona y dice, wow, qué tremendo. Yo les he contado de una persona que conocí hace muchos años. A mí me impresionó cuando lo conocí porque era un músico tremendo. Un hermano de la iglesia me lo presentó y me dijo, mira, este hermano es pastor, me dice, en su país. Él toca batería, bajo, guitarra, saxofón, clarinete, la flauta dulce. Lo que sea el instrumento que usted le ponga, él lo toca, pero a la perfección. Y sí, tremendo. Y él, la primera vez que nos conocimos, la primera vez que nos encontramos, un domingo que él llegó a la iglesia, llegó con una muchacha y me dice él, pastor, yo me dice, tengo todos los instrumentos en mi apartamento. Entonces ahí están a la disposición. Yo le digo, qué bueno. Entonces el hermano que me lo había presentado me dice, pastor, invitémoslo para predicar en los varones. Y al final pues lo invitamos. Pero ese sábado que teníamos la reunión de varones, nadie llegó a la reunión. Siempre una reunión muy animada, pero ese sábado no solamente llegó este hermano que lo había invitado, el hermano que iba a predicar y yo. Y estando conversando, como él había llegado a la iglesia el domingo anterior, se me ocurrió preguntarle y decirle, oye hermano, ¿y la muchacha que vino con usted quién era? ¿Es su esposa? Me dice, no es mi esposa, es mi novia. Digo, ok. Y me dice, ella vive conmigo. Ya yo digo, pues ahí hay algo raro, ahí, ¿cómo que vive con usted? Me dice, no, mire, me dice, yo soy un hombre muy serio. Ella vive conmigo y le he dado 3 meses para que se convierta si no la dejo. Yo digo, wow. Eso es, hermano, tratar de manipular la Biblia, tratar de manipular a Dios. Vivir entre el mundo y vivir entre Dios. También una persona tibia es una persona que es indiferente al llamado de Dios. El llamado principal, hermano, de Dios para la iglesia es que vayamos, llegamos discípulos. Pero ¿sabe? El mandato menos obedecido por la iglesia es precisamente este. Entonces podemos cantarle a Dios, podemos enseñar la palabra, podemos hacer tantas cosas, pero como que a esto le hemos restado importancia. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mateo 28, yendo a ser discípulos, o sea, en cualquier lugar donde yo me encuentre, tengo que aprovechar las oportunidades para predicar el evangelio. También una persona que es tibia, es una persona religioso y activista, pero se aleja de Dios cuando hay problemas. O sea, usted lo ve en la iglesia sirviendo y wow, qué tremendo, usted dice, este hermano es comprometido, pero en el momento que hay una crisis, un problema, cualquiera que sea, se va, se desaparece. Y a veces he llamado personas así. Me acuerdo que uno que encontré una vez, para él el problema de todos la causa de sus problemas era la iglesia acá. Y a mí me dio risa porque cuando estaba conversando con esa persona, lo vi en un lugar comiendo, y cuando me vio como que se escondió, como que no quería que le hablara. Yo entendí el mensaje y no le dije nada ese día. Pero el siguiente vez él se va a otro lugar y me lo encuentro ahí también, el mismo día. Y le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y me dice, no, muy bien, muy bien. Y le digo, ¿qué pasó? No lo hemos visto en la iglesia. Me dice, no, me dice, lo que pasa es que yo soy una persona comprometida con el Señor. Y digo, ok, qué bueno.
Y me dice, yo no he visto en la iglesia, me dice, un plan de evangelismo. Yo no veo, me dice, eso del evangelismo. Le digo, mira, digo, ¿a cuántas personas tú les has hablado del evangelio esta semana? No, pues no, ninguna. Le digo, bueno, entonces. Digo, porque yo te puedo decir en este momento, delante del Señor, que yo le he hablado por lo menos, dígame ver, le digo, 7 personas esta semana. Ahora, tú estás esperando a que la gente te venga a decir, mira, vamos a hacer un plan de evangelismo para tú evangelizar. No, compadre, si es tu responsabilidad, es personal. Entonces, para él el problema de su falta de compromiso con Dios es de los planes de la iglesia, que no había un plan determinado. Y él me hablaba de que él quería predicar al frente, que él quería pues enseñarle la teología. Y claro, yo ya sabía de dónde él venía. Él fue a una iglesia donde el pastor había invitado a uno de los ancianos de esa iglesia a predicar. Y este hermanito del que le estoy hablando, después de que terminó el culto, se paró así como relámpago y fue a decirle al anciano, oye, lo que tú predicaste allá al frente, eso no está correcto. O sea, corregir al anciano. Y el pastor, que tenía pocas pulgas, lo puso en su sitio. Le dijo, no quiero que usted vuelva por acá, porque usted no me le va a faltar respeto a los líderes. Él lo que predicó está basado en la Biblia. Y usted no está de acuerdo, ese es su problema. Entonces, claro, ya uno sabía el trasfondo. Entonces, una persona que es muy religioso y hace mucha actividad en la iglesia, pero cuando hay un problema, desaparece. Es el primero que desaparece. En Mateo capítulo 13, versículo 18, véalo por favor conmigo. Mateo capítulo 18. Vean lo que dice la palabra en este versículo. Mateo capítulo 18. Mateo 13, versículo 18. Mateo 13, versículo 18. Mateo 13, en el versículo 18. Dice la palabra, oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, oiga, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el cristiano que cuando le llaman el domingo a trabajar, no discute, hermano. No discute. ¿Usted sabe cuántos cristianos han dejado sus ministerios abandonados en esta pandemia? Aún pastores, aún pastores. Porque no hay ofrenda, no hay diezmo, entonces han dejado el ministerio tirado, porque no hay un beneficio para ellos. También un cristiano tibio es uno que busca a Dios solo cuando está en crisis o en necesidad. Cuando hay problemas, ahí está en la iglesia. Ahí está fiel. O sea, ve a Dios como un recurso, no como un rey. Cree que Dios debe suplir sus necesidades, según como dice el Salmo 23:1, sin tomar en cuenta el llamado de Dios ni lo que Dios demanda hacer. Se interesa más por la carne y no por el espíritu. Y estas personas, miren, dicen conocer a Dios, pero no lo involucran en sus vidas. Hacen con sus propias fuerzas todas las cosas. Los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, pues tienen su propia agenda, su propia forma de ver las cosas. La prioridad de estas personas no es Dios, sino su propio ego. Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir cuentas o rendir algunas áreas de su vida. O sea, pueden servir en el ministerio, cualquiera que sea, y vivir una doble vida. Yo siempre he dicho que nadie es culpable hasta que lo descubren. ¿Cuántos pastores han tenido una doble vida? Y predicando, sirviendo por muchos años. Pero en un momento alguien los descubre. Y entonces no se da cuenta, oye, pero si tenía tantos años en el ministerio. Pero hermano, porque a veces pensamos que nunca nos van a alcanzar las consecuencias. Y el tibio es así. Es una persona que ve a Jesús solo como su amigo, pero no como Señor. Son la gente que piensa que Jesús me ama y por eso no me exige nada. Así pues los tibios son personas que creen en Dios a su manera, que no cumplen los mandamientos de Dios,
que no oran con frecuencia, no leen la Biblia, no tienen su devocional, tienen doble ánimo, nunca se comprometen con las cosas que Dios pide a sus hijos que hagan de acuerdo con la palabra, creen que el poco tiempo que invierten en la iglesia es suficiente, es decir, creen que invertir unos pocos minutos el domingo en Dios es suficiente. Sin embargo, el Señor no lo ve así. Para Él el compromiso debe ser completo. Por ello, anuncia la consecuencia de la tibieza. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. La pregunta es, ¿qué significará eso de que Dios va a vomitar al tibio? Porque hermano es fuerte. Porque realmente la palabra ahí tiene sentido de rechazo. Es cuando usted toma algo y de pronto la misma garganta o el mismo sabor se lo rechaza y usted vomita. O sea, da asco. Entonces eso es lo que Dios está diciendo, que una persona que es de este tipo tibio, Dios la rechaza. ¿Y sabe qué? Este no es un mensaje nuevo. Es lo mismo que el Señor dice en Juan 15. El pámpano que no dé fruto, lo quitará. Entonces, para Dios, hermano, el compromiso tiene que ser completo, total. Usted se dará cuenta más adelante que los problemas que la iglesia tenía era precisamente eso, que para la iglesia lo más importante era la plata. Tú has dicho, sí, Señor, yo soy rico, pero eres pobre. O sea, tenían una buena vista, o sea, una comprensión clara de lo que era la palabra, pero era mentira. Que tenían las mejores ropas, dice el Señor, pero estaban desnudos. Entonces Dios confronta a la iglesia. Vamos a ir viendo el próximo viernes, las razones por las cuales la iglesia cayó en tibieza. Las razones por las cuales usted y yo muchas veces caemos en tibieza. Hermano, mire, es importante trabajar, es importante prosperar, es importante tener. Yo siempre digo a los hermanos, si usted puede comprar su casa, cómpresela. Yo me alegro cuando los hermanos me dicen, pastor, mire, me compré un carro nuevo. Excelente, qué bueno. Qué bueno, como yo digo a las personas, cada uno tenemos nuestras prioridades en la vida. Entonces, pero ninguna de esas prioridades debe ser más que nuestra relación con Dios. Y uno ve realmente al Señor enojado con la iglesia. Y cuando dice ahí al principio, cuando le dice que el mensaje es para el ángel de la iglesia, para el pastor, el Señor le está reclamando al pastor porque sabe que muchas veces la responsabilidad y la culpa de que nuestras iglesias sean flocas es nosotros, los pastores, lo que predicamos. Porque hablamos tanto del amor de Dios que nos olvida la justicia de Dios. Yo fui una vez a predicar a una iglesia que después del culto los hermanos estaban molestos. Estaban molestos. Porque me dijeron, pero pastor, el Señor es amor. Porque a ellos los habían convencido, el hermano que predicaba ahí, de que todo era misericordia, que Dios es un Dios misericordioso, que te pasa todo por alto. Entonces cuando yo les dije que hay consecuencias por las decisiones que tomamos, para ellos fue una ofensa. ¿Cómo yo me atreví a decir eso? Porque hermano, la Biblia dice que un día daremos cuenta de todo lo que hagamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchos han dicho incluso que cuando la Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, dice que va a ser el momento que lloremos en el cielo, cuando el Señor nos pida cuenta y no tengamos nada que entregarle. Y en ese momento ya va a ser muy tarde. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, la verdad que nosotros podemos tener una manera de pensar y de ver las cosas, pero al fin de cuentas, Señor, lo que importa es lo que tú dices. Te pedimos en el nombre de Jesús que, Padre, tú toques nuestra vida, que nos hagas entender tu palabra, que, Señor, cualquier excusa que haya en nosotros pueda ser eliminada, Señor, y que la verdad es que podamos tomar una decisión, Señor, seria delante de ti, y que, Padre, en el nombre de Jesús podamos dejar a un lado cada excusa y poder tomar cada compromiso, Señor, que tú nos mandas que tomemos. Señor, es un privilegio el servirte. Señor, no hay nadie que merezca nuestra obediencia, nuestra sumisión, sino solamente tú, Señor. Padre, muchas veces vivimos vidas amargadas, Señor, sin falta de sentido.
sin un propósito, Señor, porque no hemos entendido lo que tu palabra nos dice. Padre, tú quieres que te amemos a ti por sobre todas las cosas, de la manera que tú nos has amado. Tu palabra dice que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús, te pedimos que en esta noche, Señor, tú toques la vida de tu pueblo. Que no solamente los que estamos acá en el templo, los que están conectados por Zoom, sino todos aquellos que verán, Señor, el mensaje a través de YouTube, de Facebook, Señor, que cada uno, Señor, seamos confrontados, Señor, que nos sintamos cansados de vivir la vida cristiana, Señor, tibia que hemos estado viviendo. Para que nos demos cuenta que no se trata de denominación, que no se trata de comprensión humana, se trata de la obediencia y del compromiso hacia ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, Señor, te pedimos que no permitas que sigamos, Señor, igual. Haz lo que sea necesario, Señor, para transformar nuestra vida. Haz lo que sea necesario para que podamos, Señor, despertar. Sacúdenos. Sacúdenos, Señor. Y haz lo que tú tengas que hacer, Señor, lo que sea necesario. Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu, ven. Levanta tus manos delante del Señor. Con tu preciosa unción, purifícame y lávame. Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Señor, la llanura es cuando tú tomas control de cada área de nuestra vida, Señor. Señor, que en esta noche tú tomes control de cada área, Señor. Que no quede nada, Señor, sin que esté bajo tu control. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Toma el lugar que te corresponde en nuestra vida, Señor. Toma el lugar que solamente a ti te corresponde, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Te adoramos, Señor. Te quiero conocer. Sí, Señor. Hermano, ahí donde estás, dile, Señor, aquí está mi vida. Señor, no quiero vivir una vida tibia, Señor. No quiero recibir tu reprensión, tu llamado a atención, Señor. Quiero, Señor, que te sientas orgulloso de mí, Señor. Señor, yo quiero poner mi vida a tus pies, Señor. Quiero que hagas en mi vida lo que tú quieras, Señor. Señor, estoy cansado de vivir una vida, Señor, que no produce nada, Señor. Porque no te doy a ti el primer lugar en mi vida, Señor.
Padre, que tu Espíritu Santo tome control de cada área, Señor, y que cada decisión, cada cosa que haga, Señor, sea de acuerdo a lo que tu palabra establece, Señor, y no de acuerdo a mi pensamiento. Hoy, Señor, llevamos todo pensamiento, toda forma de ver la vida, Señor, toda manera de tomar decisiones la ponemos a tus pies, para que seas tú, mi Dios, el que reciba la honra y la gloria, para que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a lo que tu palabra dice, para que, Señor, todo lo que hagamos sirva para honrar tu nombre, Señor. Señor, que tú te sientas orgulloso de nosotros. Señor, nuestro anhelo más grande, Señor, es alabarte. Nuestro anhelo más grande, Señor, es honrarte. Nuestro anhelo más grande, Señor, es saber que un día llegaremos a tu presencia, Señor, y podremos escuchar de parte de ti, Señor: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, gracias, porque todo lo que hacemos para ti vale la pena hacerlo, Señor. Y, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo tierno,